@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y ahora es un honor saludar al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El tema, por supuesto, cada vez que se habla de la paz, del acuerdo de paz, pensamos en él. Con su equipo de negociadores, pues fue el autor del acuerdo de paz con las FARC. Por supuesto, con muchísimas dificultades, pero es un acuerdo que se ha seguido con mucho cuidado por todo el mundo y es de vital importancia su cumplimiento, su perfeccionamiento. Expresidente Santos, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Mire, usted conoce muchísimo cómo se mueve el tema del acuerdo de paz de Colombia a nivel internacional. Estuvimos en el Consejo de Seguridad y pues Colombia, yo no sé usted qué piense, pero uno quedó con un sinsabor. No le fue bien en la valoración de la comunidad internacional, sobre todo de las superpotencias, comenzando por los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa de esa crítica que recibió Colombia en Nueva York? Pues Julio, es una crítica merecida y yo efectivamente le he venido haciendo seguimiento y estoy muy en contacto con el Consejo de Seguridad, que es el consejo que ha apoyado más el proceso de paz desde su comienzo. La única razón, el único motivo por el cual el Consejo hoy tiene todavía unanimidad es el acuerdo de paz con las FARC. Y por eso ellos han estado muy interesados, pero también han estado muy frustrados, porque no de ahora, de hace ya algún tiempo, hacen el informe por parte del gobierno colombiano, prometen todo tipo de cosas y no cumplen. Entonces ya la paciencia de los miembros del Consejo de Seguridad pues se está agotando, y eso se vio en la última reunión, porque no solo fue Estados Unidos, fueron prácticamente todos los miembros, los permanentes y los no permanentes, los que criticaron la situación en Colombia y sobre todo la falta de implementación del acuerdo de paz con las FARC. Sí, señor expresidente, pero el presidente Gustavo Petro tiene otra interpretación frente a lo que ocurrió el pasado viernes allí en Naciones Unidas, y quiero leerle un mensaje en el que incluso lo menciona a usted. Él escribió lo siguiente: acerca de las críticas de la representante de los Estados Unidos a nuestra política de paz, está simplemente fuera de lugar. Nuestra política interna no está en discusión del Consejo de Seguridad. El presidente Santos entregó como declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad solo el acuerdo de paz con las FARC. A eso nos obligamos a informar al Consejo de Seguridad y aceptamos sus sugerencias. Pero los Estados Unidos no nos han ayudado en el acuerdo de paz con las FARC. Hemos ayudado a Estados Unidos a que no entre cocaína a su territorio. Llevamos 2.333 toneladas de cocaína incautada. En mi gobierno de Estados Unidos recibimos ayuda para ello. Y en ese orden quiero preguntarle, ¿usted qué opina sobre ese análisis que hace el presidente de la República, quien le adjudica parte de la responsabilidad de ese incumplimiento a los Estados Unidos y a lo que usted hizo? Pues mire, yo no sé o en qué país o en qué mundo vive el presidente Petro. Primero, Estados Unidos ha sido el país que más nos ha ayudado en el proceso de acuerdo de paz con las FARC. Acuérdese, el presidente Obama se la jugó por Colombia, el secretario de Estado John Kerry vino varias veces y fue a La Habana, inclusive nombraron o designaron algo que no es usual, un enviado especial para ayudar en la negociación y en la implementación del proceso. Estados Unidos ha sido el país que más plata ha dado para la implementación del proceso de paz de todos los países. Entonces yo no sé por qué dice que Estados Unidos no ha ayudado. Pero por otro lado, cuando dice que Estados Unidos no debe tener injerencia en los asuntos internos, resulta que fue Colombia la que le solicitó al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad lo aprobó creo que en abril del 2023, que consideraran, que incorporaran la llamada paz total, sobre todo la paz con el ELN, en los informes de
del Consejo de Seguridad. O sea que lo que Estados Unidos hizo fue hacer uso de lo que el Consejo de Seguridad está haciendo cada 3 meses por solicitud de Colombia. Entonces, yo no le veo la coherencia a lo que está diciendo el presidente Petro en ese, no sé, en ese mensaje o en ese tweet. Señor expresidente, usted acaba de decir el apoyo económico que ha recibido Colombia en el proceso de paz. Uno de los componentes de ese acuerdo fue esa jurisdicción especial, ese Tribunal de Justicia Especial, lo conocemos como la JEP. Eso ha tenido un costo altísimo, pero altísimo, comparado con cualquier tribunal de justicia de los que convencionalmente teníamos. Sin embargo, hay voces, incluyendo un poco la suya, pero por ejemplo de la Fiscal General de la Nación, que dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a ver un resultado? Y la respuesta de la JEP es que necesitan más tiempo. ¿A usted no le preocupa ese tema? Sí me preocupa. Lo he manifestado en varias oportunidades, en público y en privado. La JEP, por presión de las víctimas y por diferentes circunstancias, se volvió maximalista. ¿Qué quiero decir por maximalista? Que pretende o pretendió hacer justicia de todo lo que pasó en 52 años de conflicto armado, y eso es imposible. En ningún conflicto armado se puede hacer total justicia, o inclusive lo mismo sucedió con la Comisión de la Verdad. Hay que tratar de buscar suficiente justicia y suficiente verdad para lograr reparar o satisfacer, así sea mínimamente, a las víctimas. Y la JEP ha venido avanzando en sus límites, por así decirlo, en sus fronteras, para incorporar a personas que no debían estar bajo su jurisdicción, o por lo menos bajo su investigación, o que han debido ser ya amnistiadas, o han debido ser ya definida su situación jurídica. Entonces sí estoy de acuerdo en que la JEP se ha demorado mucho, y ahora el presidente de la JEP dijo allá en Naciones Unidas que el mes entrante ya va a haber sanciones. Claro que eso nos vienen diciendo hace ya años, de que el mes entrante va a haber sanciones. Espero que esta vez se cumplan. Sí, antes, Juan Diego, de su pregunta, es que quiero preguntarle a Juan Esteban que precisemos, porque una cosa es la crítica a la situación actual del acuerdo de paz y otra cosa es la crítica al acuerdo de paz. Juan Esteban, en Washington, creo que son dos cosas distintas, ¿no? Es distinto, Julio, sí, porque la representante de Estados Unidos ante la ONU destacó ese acuerdo del expresidente Santos con las FARC. Pero lo que dicen es, el problema es ahora, la situación actual y la implementación bajo el gobierno de Gustavo Petro. Pero siempre Estados Unidos ha destacado ese acuerdo del 2016 y lo hicieron el viernes en Nueva York, Julio. La crítica es al acuerdo de paz total, que es algo diferente al acuerdo de paz con las FARC. Esa fue la crítica, no solamente de Estados Unidos, prácticamente de todos los miembros del Consejo. Y también a la crítica de la falta de implementación del acuerdo de paz con las FARC. Esos fueron los dos elementos destacados del pronunciamiento del Consejo de Seguridad. Pues precisamente, señor expresidente Santos, hoy el país pues debate ese tema, el proyecto de ley del acto de sometimiento de los grupos, bandas criminales, capos, narcos, amparados bajo la sombrilla. Juan Diego, incluyendo a los que incumplieron el acuerdo de Santos, ¿no? De acuerdo, a los reincidentes. A los prófugos. Exactamente. Iván Márquez, si es que está vivo, y a otros más. E incluso hasta dicen que a EPA Colombia, en toda esa lista. Pero, señor expresidente, el ministro de Justicia, naturalmente, ante las críticas que usted dijo referente a esa iniciativa, a ese borrador, pues planteó esto. Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra, que los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar
futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia. Es absolutamente inconstitucional hacer interpretaciones que digan que cuando se hizo el acuerdo de La Habana se botó la llave de la paz para siempre en el mar, porque ya hacia futuro no podemos seguir haciendo justicias transicionales. Eso en clara referencia a que si se opone usted a esta iniciativa, lo va a castigar la historia, dijo Montealegre, expresidente. ¿Qué le responde usted? Pues mire, el doctor Montealegre es un gran jurista. Le gusta mucho citar filósofos y juristas internacionales, sobre todo alemanes, donde él estudió. Y esta vez citó a Gorbachev, con eso de que me va a castigar la historia por oponerme a la paz total. Yo le diría al doctor Montealegre, primero voy a citar no a un jurista internacional, sino a mi mamá, que me enseñó cuando yo estaba muy, muy pequeño, que uno se pone las medias antes de ponerse los zapatos. Que ponerse los zapatos y querer después ponerse las medias es prácticamente, o es imposible, es muy difícil. Y eso es lo que está pasando con el proceso de paz, de la paz total, que comenzó mal, comenzó muy mal. Yo no estoy en contra de la paz total, estoy en contra desde el inicio, de la manera, de la forma como se diseñó y se ha venido tratando de hacer esa paz total, que ha sido una equivocación tras equivocación. Yo recuerdo, y lo he dicho en varias oportunidades, una reunión a la cual me invitaron a explicarme lo que pretendían hacer. Allá estaba el comisionado, estaba el presidente, estaba el comisionado de paz Danilo Rueda, estaban varios de los funcionarios. Me explicaron lo que pretendían hacer y les dije, eso que ustedes pretenden hacer, negociar en ese entonces con 14 grupos diferentes, sin ni siquiera saber quiénes componen esos grupos, sin tener un plan, sin tener claro el marco jurídico, sin haber identificado los interlocutores, eso sale muy mal, va a salir muy mal y ha salido muy mal. De manera que eso es lo que yo he venido criticando desde el comienzo y ahí están los resultados. Los resultados han sido desastrosos. Hoy tenemos una situación mucho peor de la que teníamos cuando se inició el proceso de la paz total, por el mal diseño, por la no planeación, porque le ha faltado rigor y método. Un proceso de paz no se improvisa. Entonces, esa es la crítica. No es que esté yo en contra de la paz. Yo soy una persona que estoy comprometido de pies a cabeza con la paz en Colombia y la paz en el mundo, pero no puedo dejar de criticar cuando las cosas se hacen mal y se están haciendo mal, infortunadamente. Y este proyecto que se presentó al Congreso, pues es lo que trataba yo de explicar, es como ponerse los zapatos antes de las medias. Un proyecto que no tiene coherencia, inclusive un proyecto que ni siquiera fue consultado con el comisionado de paz. Es que es increíble que el día de ayer o antes de ayer el comisionado de paz salió a decir que a él no lo habían consultado y se opuso o criticó el proyecto. El comisionado de paz es la persona responsable. Entonces, díganme ustedes si ese proyecto y si esa paz total está avanzando en la dirección correcta. Expresidente, adentrándonos justamente en las líneas de este proyecto de ley, llama mucho la atención y ya se han presentado muchas opiniones de expertos respecto a esa conservación del 12% de los bienes a capos ya condenados. ¿Cómo ve usted eso? Pues mire, ese artículo o esa oferta, sin ponerle un tope, me parece que es una locura, porque eso pueden declarar miles de millones de dólares, lavarlos así, y quién va a decir que no. Entonces, yo creo que ese es uno de los muchos elementos que están cuestionados y
A mí esa parte pues me parece que no es práctica y que además no se justifica. ¿A cambio de qué les van a dar esa gabela? Expresidente Juan Manuel Santos, en cuanto al proceso de paz que usted firmó con FARC y mirando hacia estos procesos de paz total, sin duda ha habido algo que no salió como se quería, y es el final de la economía de las drogas ilegales. Las FARC se desmovilizan, se alejan del negocio, pero ahí llegaron otros, y esos otros continuaron con el negocio. En este ejercicio de paz total del gobierno, ¿se resuelve ese asunto? ¿Se resuelve el hecho de que se entreguen unos y de pronto se sometan a la justicia, pero se evita que lleguen otros? Pues miren, en el proceso de paz con las FARC se negoció un punto específico de la agenda que trataba el tema de las drogas. Inclusive las FARC al principio fueron muy reacios a aceptar eso, finalmente aceptaron y se diseñó una hoja de ruta que comenzó a implementarse, pero que infortunadamente el gobierno que nos sucedió lo paró en seco. Y eso generó mucho desconcierto, mucha incertidumbre entre los campesinos cocaleros, sobre todo los que habían comenzado a sustituir voluntariamente los cultivos de coca, y eso pues ha generado también una resistencia a cualquier esfuerzo posterior, porque la gente simple y llanamente no le cree al Estado. Eso por un lado. Por otro lado, es totalmente cierto, y en eso estamos todos de acuerdo, que mientras continúe el negocio de las drogas, mientras la demanda en Estados Unidos y en Europa continúe, va a haber oferta, y uno puede ofrecerles a muchos de los cultivadores productos alternativos. Algunos lo acogerán, otros no, pero hay que tener una política coherente y que abarque toda la cadena para que eso sea efectivo. En este acuerdo de paz total sí que no hay una luz sobre eso. ¿Acaso han dicho, por ejemplo, el Clan del Golfo que va a entregar todas sus rutas y van a entregar los nombres de los compradores de la droga que exportan? Nada de eso está establecido. Por eso digo yo que este proyecto pues es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Presidente, el proyecto no tiene ni pies ni cabeza y tampoco tiene ambiente en sectores jurídicos de altísimo nivel, académicos y en el propio Congreso. Pero eso va acompañado con algo que muy probablemente va a pasar, que usted lo debe saber y no lo va a comentar aquí. Es que nos van a desertificar. Es que vamos a poner en riesgo la ayuda que recibimos de los Estados Unidos, más los recortes que está haciendo el presidente Trump en la ayuda internacional. Ahora el presidente habla de la Junta Directiva del Narcotráfico. Es cierto, existe. Junta Directiva que según el presidente está operando en Dubái. Eso, si lo dice el presidente, debe tener una información privilegiada para afirmarlo. Y efectivamente esa Junta Directiva está enviando positivos que son los que tienen al presidente muy preocupado por la seguridad de él, de su padre, de sus hijos. Eso de desviar un avión no es porque a él se le ocurrió, es que le mandaron una información y aparecieron los misiles. Hace pocos días la caravana pasa por un túnel cuando sale de Catam. En el túnel encontraron una cantidad de explosivos y de armas. Y todo eso estaría manejado por la Junta Directiva del Narcotráfico en Dubái. Yo no sé cómo llega el presidente a esas informaciones, pero la inteligencia, y usted como presidente lo vivió, le da datos para que se cuide. En este panorama tan complicado que yo le planteo, usted se la pasa en el mundo, en universidades, en entrevistas, conferencias donde es invitado, y siempre le preguntan lo mismo. Yo quisiera saber si a la luz de los hechos que le acabo de narrar, existe un camino distinto en Colombia de esta lucha contra las drogas que la despenalización.
Pues mire, Julio, vamos por partes. Lo primero, que usted mencionó que hay muy poco ambiente en el Congreso y que a eso se va a añadir la desertificación. Eso le va a dar pie a Petro a decir que no lo dejaron, que él quiso hacer la paz total, pero que el Congreso no lo dejó, y que Estados Unidos, al desertificarlo, pues no le permitió hacer lo que él quería hacer. Eso va a ser para Petro algo que va a utilizar sin duda alguna en la campaña política. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la sofisticación del crimen organizado. Ese es un tema cierto, es un tema delicado y es un tema que muchos hemos venido discutiendo a nivel mundial, porque el problema número uno, no solamente de Colombia, el problema número uno desde México hasta Argentina, y en la última reunión de la Comisión Global de Drogas que se realizó en Londres hace 15 días, yo estaba allá, el África, los expresidentes africanos diciendo, mire, nos está invadiendo el crimen organizado, un crimen sofisticadísimo que usa inteligencia artificial, que está coordinado entre países y que es mucho más fuerte que los estados individualmente. Y eso hay que afrontarlo cooperando, no queriendo tomar medidas unilaterales. Y infortunadamente en el mundo de hoy esa cooperación multilateral está cada vez más débil, menos efectiva, y eso es lo que se necesita para combatir el crimen organizado que hoy se está tomando todos los países. Usted va a países que antes no tenían, váyase para Costa Rica, váyase para Chile, que es el problema número uno, y van avanzando porque ya no solamente es el tráfico de drogas, es la minería ilegal, es el tráfico de personas, es las extorsiones, el control del territorio. Si usted va, y va a haber un informe muy pronto, al estado de Bolívar, el estado de Amazonas en Venezuela, manda un reportero a que pregunte quién domina toda esa zona. Lo dominan unos, aquí les decimos combus, allá les dicen sistemas, que es las organizaciones criminales de Venezuela, en coordinación perfecta con el ELN, con las guerrillas colombianas, exportan el oro, que todas esas minas que están además haciendo un daño ecológico terrible, están contaminando todos los ríos, están contaminando unas selvas que tienen una inmensa biodiversidad, están acabando con todo. Eso está sucediendo en América Latina en general y en el África también. Por eso es un tema que se debería deselevar el grado de discusión y sobre todo tratar de buscar la cooperación de todos para afrontar ese problema, porque realmente es un problema que se está saliendo de las manos. Y de la despenalización, cuando usted lo habla en foros internacionales, ¿hay o no hay ambiente? No hay mucho ambiente porque es un tema donde políticamente es muy fácil atacar esa despenalización, porque entonces se vuelve blanco y negro, sobre todo en un mundo tan polarizado como el actual. Entonces, es que usted quiere ser débil con el crimen, usted quiere satisfacer a los traficantes, pero sí ha venido tomando fuerza, sí ha venido la tesis que ya por muchísimos años se ha venido tratando de vender, avanzado. Inclusive en Viena se estableció una comisión especial para tratar este tema, para ver si las convenciones de Naciones Unidas se pueden modificar y tratar de buscar algún tipo de despenalización de ciertas drogas. Pero mire, Julio, en esa reunión que le cuento de Londres hace 15 días,
fueron unos expertos en las drogas sintéticas. El tema de la cocaína y el tema de la marihuana es un tema diminuto frente a lo que se viene en materia de drogas sintéticas, drogas que se van a poder producir en los garajes de las casas de cualquier persona en cualquier parte del mundo gracias a la inteligencia artificial. Y lo que mostraron ahí, el efecto de esas drogas sintéticas, inclusive en un momento uno de los expertos dijo, no, nada de raro tienen que hagan una cocaína artificial y que de la noche a la mañana en Colombia todos los cocaleros, todos los campesinos cocaleros se van a quedar sin quien les compre la droga. Para allá vamos, y por eso es que la despenalización es importante, porque eso es lo que le quita el incentivo perverso al crimen organizado para meterse en el negocio y para acrecentar el negocio. Expresidente, estaba pensando en la lección de doña Clemencia de las medias y los zapatos. No se me había ocurrido. Natalia, ¿usted ha intentado ponerse las medias después de los zapatos? No, me equivoco en las medias, pero encima de los zapatos es imposible, ¿no? Sí. Siempre se aprende algo. Expresidente, muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios a la que será indiscutiblemente la noticia del día, de la semana y de los próximos meses. Aprovecho para desearle un muy buen martes. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.